9:04 de la mañana. Saludamos a Arantxa González, coordinadora general de Ezker Anitza Izquierda Unida. Kaixo, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, formación que ha renovado su dirección, van a fijar un nuevo rumbo, van a seguir una línea continuista. ¿En qué pensamiento están? Bueno, para empezar, la dirección del rumbo político de la organización se ha fijado en la asamblea que hemos tenido. Ha habido un debate muy interesante entre toda la militancia y el rumbo es un rumbo, por supuesto, continuista, porque un proyecto político, más allá de que tenga actualizaciones concretas en determinado momento, pues porque los tiempos cambian, pero las bases sólidas del proyecto político están ahí y van en la misma línea. Nosotras somos una formación un movimiento político y social. Estamos integrados por personas, hombres y mujeres, con una profunda convicción de izquierdas, republicanos, federalistas. Somos también hombres y mujeres feministas y, desde luego, algo que no se puede obviar en este momento es todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y con la ecología y con la situación que estamos viviendo en esos niveles. Entonces, bueno, creo que el proyecto político es sólido, viene de mucho tiempo atrás. Lógicamente hay que ajustarse a los tiempos en los que vivimos, pero el proyecto sigue siendo el mismo. Venimos de un año de altibajos, de vaivenes, de muchos cambios y en la nota que publicaban ustedes hace unas semanas mencionaban directamente que lo importante es la unidad. Son muy conscientes de que las peleas internas pues les han desgastado, es una evidencia también electoralmente. Bueno, a nivel de formación política, como Ezker Anitza Izquierda Unida, creo que la situación es una situación más bien tranquila. Otra cosa es que dentro del espacio político por el que abogamos y por el que apostamos, pues haya habido sus máses y sus menos, y efectivamente, bueno, pues ahora mismo no es el momento óptimo. Pero también, desde luego, nosotras estamos profundamente convencidas de que la izquierda tiene que conformar frentes amplios, porque lo que tenemos delante, que no es que pueda venir, sino que ya está, es una situación muy complicada con una derecha y extrema derecha que lo que está diciendo es que va a ir precisamente a por todos los temas sociales, a recortar en derechos, va a ir en contra de por ejemplo, todos los derechos que las mujeres hemos ido consiguiendo a lo largo de los tiempos, todos los derechos que también otras minorías tienen en este momento. Entonces, ante eso tenemos que enfrentar, con una unidad lo más grande posible, con unas bases programáticas comunes y sólidas, y con unos métodos también de funcionamiento pues democráticos y de respeto de todas las diferentes identidades que puedan estar en ese espacio común. Pero yo creo que tenemos que levantar la mirada. Ayer conocíamos lo que, por ejemplo, el primer ministro francés había propuesto a través de sus presupuestos, y es un recorte brutal a los derechos, ¿no? Derechos que hablaban de las pensiones, hablaban también de los días festivos, derechos muy importantes que sumaban 44.000 millones de euros. Y claro, la pregunta es, ¿eso es para el 5% de incremento en defensa? Porque al final la verdadera seguridad es la seguridad humana y es la seguridad que se construye teniendo unos servicios públicos buenos, de calidad, y que garanticen precisamente a la ciudadanía pues unas vidas dignas. Enseguida vamos con esos temas, pero no podemos dejar pasar por alto la situación interna y las relaciones entre las distintas marcas, porque es algo que genera confusión en la ciudadanía. Por lo tanto, me gustaría preguntarle, Ezker Anitza IU ahora mismo, ¿dónde se coloca respecto a Sumar Mugimendua y Podemos? ¿En qué trabajo están? Con Sumar Mugimendua, lógicamente, estamos compartiendo una coalición en el Parlamento Vasco y tenemos unas relaciones cordiales y además fluidas. Con Podemos la relación es más fría, pero aún así, desde luego, el objetivo es que efectivamente exista en la izquierda la unidad más amplia posible.
pues luego veremos eso cómo se puede concretar y de qué manera. Y bueno, pues desde luego tanto Ezker Anitza como Izquierda Unida es en lo que vamos a estar, en trabajar por que exista la mayor unidad posible dentro de ese espacio. Y luego ya la voluntariedad que pueda tener cada formación para consolidar ese espacio político por la izquierda, pues ya está en manos ya de cada formación política. Ahora mismo está un poco verde, las elecciones también están a 2 años de distancia, pero tal vez dejar todo para el último momento no sea la sí, no suele idea. ser lo mejor y bueno, tenemos que trabajar en esa dirección porque bueno, pues en principio las elecciones tocan cuando tocan, pero hay que ir trabajando en la dirección de construir frentes amplios en los que, bueno, pues todas las que estemos ahí, pues compartamos lo que decía antes, unas bases programáticas claras de mejora de la calidad de vida de la clase trabajadora, que compartamos unos métodos democráticos de toma de decisiones y que estén basadas también en el respeto de todas las partes que lo compongan. Hay otra formación también de izquierdas, que es Euskal Herria Bildu, que en lo electoral está en auge en las últimas citas. ¿Con ellos qué relación les gustaría mantener? Porque tienen muchísimos puntos de sintonía, aunque después, evidentemente, sobre todo, su trayectoria histórica las diferencia. Sí, bueno, yo diría que con Euskal Herria Bildu tenemos puntos en común en todo lo que puede tener que ver con la defensa de los derechos sociales, pero lo que nos aleja es precisamente, bueno, pues que EH Bildu aboga por una Euskadi independiente. Nosotras lo que defendemos es un modelo de Estado federal en el que podamos estar reconocidas pues las diferentes nacionalidades y los pueblos que componen el Estado español, y en ese sentido, bueno, esas son las diferencias más grandes, pero sí que es verdad que a nivel social pues tenemos coincidencias importantes en algunos aspectos, en otros no tanto, porque por ejemplo hemos tenido un desencuentro importante con el tema de la educación. Nosotras ahí hemos defendido y defendemos y seguiremos defendiendo siempre la educación tiene que ser pública 100%. No estamos de acuerdo con los conciertos, bien sean o con Kristau Eskola o con las Ikastolas, porque entendemos que eso no garantiza la educación pública y que además resta recursos precisamente para que esa educación sea una educación de calidad para toda la ciudadanía en condiciones de igualdad. Bueno, algunas otras cosas también pueden separarnos un poquito, pero creo que la coincidencia en otros temas sociales es bueno, como mínimo amplia. Con temas de estricta actualidad, nos situamos en las críticas también que están llegando desde el Partido Nacionalista Vasco, desde el Partido Socialista, hacia Sumar, porque el ministerio dirigido por Yolanda Díaz no ha hecho el trabajo suficiente para que el traspaso de las prestaciones de desempleo llegara a Euskadi. Dice usted, nosotros tenemos una visión federal. Ayer el portavoz parlamentario del PNV decía que más bien tienen tics jacobinos. Bueno, pues yo le diría al portavoz parlamentario del PNV que me gustaría que el PNV tuviera la misma diligencia, pues por ejemplo, para informar sobre los datos que tiene que traspasar al Ministerio de Vivienda para que en Euskadi se puedan aplicar los índices de referencia de aquellos municipios que ya están considerados como tensionados para la zona de alquiler. O sea, quiero decir, está muy bien, políticamente puede tener su rédito el acusar a la otra parte que tienes enfrente de determinadas posiciones, pero yo creo que aquí estamos hablando de una cuestión muy importante, que son las prestaciones por desempleo. Entiendo que el Ministerio pueda querer más tiempo para ver que esto se traspase bien, que se haga con todas las condiciones, porque son muchas personas las que tienen que acudir a ese servicio. Y bueno, no podemos olvidar tampoco que el traspaso de las políticas activas, lo que es ahora la ANVIDE, bueno, pues en sus inicios tuvo bastantes contratiempos. Se formó de una forma que se criticó por absolutamente todos los sindicatos en Euskadi y que le costó un tiempo llegar a buen puerto. Entonces, lo que no podemos admitir es que eso se pueda volver a repetir con un tema tan importante como son las prestaciones por desempleo. Yo creo que tiempo habrá y luego, bueno, pues también nos gustaría que la misma presión que el Partido Nacionalista Vasco ejerce ahora mismo sobre Sumar, pues la ejerciera sobre Confebask o sobre la patronal en el Estado, pues para aprobar la reducción de la jornada laboral, por ejemplo, ¿no?
Hablando de sindicatos, me gustaría hablar también del salario mínimo. Aquí hay dos cuestiones. Por una parte, el estudio que ayer el gobierno vasco planteó, enseguida le pregunto sobre eso, pero también se da la circunstancia de que Sumar, Yolanda Díaz, hace unas cuantas semanas dio un portazo a los sindicatos ELA y LAB que estaban trabajando para que sea el Parlamento vasco, el gobierno vasco, quien pueda fijar un salario mínimo en Euskadi y que no sea algo que se decida en Madrid. Lo que al principio parecía que tal vez podía llegar a tenor de sus declaraciones, después se cerró. ¿Ustedes ¿en qué posición están? ¿Quién debe decidir el SMI? A ver, yo creo que no, en realidad yo creo que la ministra no dio un portazo a eso, ¿no? La ministra lo que dijo es que ahora mismo en Euskadi hay posibilidades de establecer unos salarios mínimos vía convenio y eso ya se puede hacer, incluso se puede llegar a un acuerdo interprofesional para establecer eso, ¿no? Nosotras lo que decimos es que el salario mínimo interprofesional tiene que ser lo que la Carta Social Europea dice, que es el 60% del salario medio. Y con esa cifra es con la que los sindicatos, a través de la negociación colectiva, deberían de establecer en cada convenio ese salario mínimo del 60%. Y luego, bueno, yo creo que aquí también se puede, bueno, pues acusar de que se ha cerrado una puerta, pero aquí quien verdaderamente está cerrando esa puerta, tanto a la reducción de la jornada laboral como a poder tener vía convenio esos salarios que sean mínimos del 60% del salario medio, es precisamente la patronal vasca, que ya para empezar ni siquiera ha acudido a la mesa de diálogo donde se tendría que haber estado hablando de esto. O sea que el absentismo lo está ejerciendo y aplicando precisamente Confebask. No me esperaba esa salida, el absentismo de Confebask. Bueno, la cuestión es que ayer, como mencionaba el estudio del gobierno vasco fija entre 1.200 y 1.300 euros de salario mínimo de convenio. ¿Cree que este sí puede ser un buen punto de partida para que se siente a la mesa patronal y sindicatos? Es que yo insisto, el salario mínimo tiene que ser el 60% del salario medio. Ese es el objetivo también que tiene el Gobierno de España y en el que hemos dado un cambio tremendo, porque desde que entramos en el Gobierno hasta ahora, pues ha subido más del doble. Entonces y el objetivo es precisamente llegar a un salario mínimo que sea ese 60%. Entonces yo creo que a partir de ahí hay herramientas, instrumentos en Euskadi como para que eso sea viable, y lo que hay que hacer es que la patronal se siente y se ponga a hablar de ese tema. Y luego hay otra parte también que yo creo que es muy importante tenerla en cuenta, y es ejercer la competencia del control de precios. Porque, ¿qué es lo que nos ha pasado ahora? Hemos visto cómo el salario mínimo ha habido unos incrementos muy importantes a nivel de todo el Estado, pero por la vía de los incrementos de los precios se ha ido comiendo poco a poco esos aumentos de los salarios. Entonces, tiene que venir acompañado también de una inspección que regule y que vele porque en los precios no se den incrementos o subidas desproporcionados a la realidad de la situación, ¿no? De tal manera que pueda haber un equilibrio, porque si no, ¿cuándo se para esto? O sea, quiero decir, si los precios permanentemente siguen subiendo y tenemos que tener unos salarios que se adecúen al índice de vida, pues eso puede ser infinito de alcanzar, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber esas dos patas, tiene que haber una negociación entre sindicatos y patronal para poder establecer vía convenios esos salarios del 60% del salario medio, y tiene que haber un control por parte de las instituciones, en este caso el competente es el Gobierno vasco, para que los precios, bueno, pues no suban de manera completamente irracional. El tercer tema de preocupación para la ciudadanía vasca, según las diferentes encuestas, es la seguridad. Y hay voces, también desde la izquierda, que explican que la ultraderecha está capitalizando este descontento, mientras que la izquierda tiene dificultades para salir de lo que se suele llamar un discurso buenista sobre la inmigración, sobre la delincuencia, términos que también se van mezclando entre la clase política, pero también entre la ciudadanía. ¿Qué salida proponen ustedes? Nosotras, mira, cuando hablamos de seguridad, lo primero que tenemos que poner encima de la mesa, yo creo que hay que hablar de que en este país hay una legislación penal que, bueno, pues a quien comete un delito se le persigue y se le aplica el Código Penal. Eso ya existe y eso ya se utiliza. Luego,
¿en qué parámetros medimos la seguridad? Porque yo creo que ha habido una estrategia desde la extrema derecha de alentar la inseguridad sin ocultar que efectivamente haya habido un aumento de los delitos, porque no podemos negar tampoco la realidad, esos son datos objetivos y están ahí, ¿no? Pero la extrema derecha, y la derecha ha comprado ese discurso también, está alentando una sensación como de que vivimos en unos entornos muy inseguros, porque con eso generas, además lo están focalizando en determinados colectivos. Eso genera un odio hacia determinadas minorías, provoca que la sociedad desvíe la mirada de otros temas, pero resulta que la verdadera inseguridad es pues no poder alquilar o tener una casa, no poder tener acceso a una vivienda. La verdadera inseguridad es no tener un empleo digno que te garantice una vida digna. La verdadera inseguridad es no tener unos servicios educativos o sanitarios que garanticen la igualdad y un acceso a esos servicios, porque me parece que fue ayer también cuando se dio a conocer un estudio que se había realizado en torno a cuáles eran entre las diferencias socioeconómicas, cuáles eran aquellas cosas que afectaban más, ¿no?, a las personas. Entre ellas es tener acceso a la educación o la sanidad, la vivienda. Entonces, yo creo que esos son verdaderas herramientas de seguridad humana que deben de garantizar eso. ¿Y cómo se enfrenta a los delitos? Pues tenemos un código penal, tenemos las fuerzas y cuerpos de seguridad que se encargan de perseguir esos delitos. Y yo creo que lo que hemos visto estos días y estamos viendo en Torre Pacheco es un intento y una estrategia clarísima de la extrema derecha de criminalizar a determinadas personas, pues o por su religión, por su raza o por determinadas cuestiones. Y me parece que eso contra eso hay que luchar, porque se vulneran derechos humanos, se vulnera la seguridad en general de las personas, y creo que está fuera en realidad de lo que vive en la mayoría yo creo que incluso en Torre Pacheco, el día a día, porque hemos estado escuchando a personas que estaban diciendo que había una convivencia normalizada. Como en todas partes habrá diferencias y habrá problemas, pero es que hay que afrontarlo también desde cerrar o desde visualizar esa estrategia de perseguir a las personas que determinados colectivos entienden que son diferentes o contra las que hay que actuar. Y eso es inaceptable desde cualquier punto de vista. Arantxa González, coordinadora general de Ezker Anitza Izquierda Unida, muy amable, eskerrik asko. Zuei.